Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los medios que nos has dado para venir a tu casa de oración. Gracias porque tenemos este lugar, Señor, donde reunirnos a adorarte. Gracias por los talentos que les has dado a nuestros hermanos. Gracias por sus vidas que están dedicadas a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por la libertad que tenemos aún para poderla predicar. Suplicamos que seas tú, Padre, límpianos de toda mancha de pecado a fin de que tu Santo Espíritu pueda llenarnos y revelarnos las verdades de tu palabra, Señor. Sé tú quien habla a través de tu siervo a nuestros corazones. Y, Señor, que todo lo que aquí se diga sea para tu gloria, que solamente sea tu verdad y nada más que tu verdad, Padre, y que los corazones de aquellos que aún no son hijos tuyos sean simbrados por tu Santo Espíritu, para que también ellos vengan a los pies de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos todas tus bendiciones y suplicamos estas peticiones humildemente y con gratitud en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén. 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 Este es el tercer sermón de la serie de mensajes que hemos titulado las bienaventuranzas de Apocalipsis. Esta bienaventuranza que vamos a estudiar esta mañana es la cuarta que se encuentra en el orden del libro, y para entenderla correctamente primero debemos poner en contexto que esta bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza, está incluida dentro del periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Y les invito a ir a su Biblia en el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Ahora, recordemos que este periodo de la Gran Tribulación no solo fue profetizado en el Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor Jesucristo también se refirió a este evento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un evento que no ha existido jamás y aún no ha existido. Y siendo la voz del Señor Jesucristo quien declara que esto sucederá, pues no hay forma de decir que no es verdad. Ahora, lo importante de algo de lo relevante, perdón, no lo importante, pero algo de lo relevante de esta cuarta bienaventuranza es que mientras en la tierra está sucediendo esta gran tribulación, este periodo de sufrimiento y de castigo, del derramamiento de la ira de Dios ante la humanidad pecaminosa que no acepta a Cristo como su Salvador, en el cielo, en algún momento de este periodo, se llevará a cabo lo que se conoce como las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y eso obviamente es en el cielo, y es un evento que no podemos ni siquiera imaginarnos lo que va a suceder, porque imagínense, es la boda de nuestro Señor Jesucristo. Se llevará a cabo en el cielo la boda de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan conmigo, síganme con su vista, por favor, a partir en el capítulo 19 de Apocalipsis, a partir del versículo 7. Entiendan nuevamente: en la tierra está la gran tribulación y en el cielo sucede esto. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, obviamente, a Dios Padre, porque han llegado las bodas del Cordero. Al estar la palabra Cordero con mayúscula, obviamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Y su esposa, la esposa de Jesucristo, se ha preparado, y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, aquí encontramos la bienaventuranza. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y esta declaración, pues, dice que no hay forma de dudar de ellas. Son palabras verdaderas
de Dios. Ahora, para entender este pasaje es necesario estudiar o repasar el contexto histórico de cómo son las bodas del pueblo hebreo, cómo se llevan a cabo las bodas en el pueblo judío. Y se dividía en 3 etapas. La primera etapa consistía en que los padres del esposo, y ahorita voy a ahondar un poquito en este tema, en la Biblia no aparece la palabra novio, no hay noviazgo. En el momento en que el hombre se comprometía con la mujer, se consideraban casados, se consideraban esposo y esposa. Entonces, la primera etapa, insisto, de las bodas, iban los padres del esposo, me voy a equivocar, los padres del proponente, del comprometido, a ver a los padres a la casa de la novia, de la esposa, de la que sería la esposa. Y ahí ambas familias hacían o validaban este compromiso. Y al validar este compromiso, desde ese momento, tanto el hombre como la mujer ya se consideraban esposo y esposa. Una vez que se hacía el compromiso, ya estaban, el hombre ya se conocía como el esposo de él, y la mujer se conocía como la esposa de él. Cuando usted lee el pasaje de la Virgen María, dice el Evangelio, estaba desposada con José, quiere decir ya estaba casada con José, aunque aún no habían consumado el matrimonio, pero ya se había hecho el compromiso entre los padres de José y los padres de María. De modo que ya la primera etapa consiste en eso. En el momento que se hacía el convenio, el compromiso, tanto el hombre como la mujer se consideraban esposo y esposa. Ahora, esa primera etapa, regresando a nuestro pasaje, ya sucedió. Es decir, si en el cielo están las bodas del Cordero, es porque el Cordero ya se casó, ya es el esposo de la esposa. Espero que me esté siguiendo aquí. En 1 Corintios, capítulo 11, y versículo 2, el apóstol Pablo, perdón, 2 Corintios 11, versículo 2, el apóstol Pablo nos habla precisamente de ese compromiso matrimonial entre Jesús y su iglesia. Dice 2 Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios, no con un celo carnal, sino con el celo divino, pues os he desposado con un solo esposo. Entienda que aquí el apóstol Pablo está hablando de los creyentes de Corinto, o sea, la iglesia, a ustedes y a nosotros. Y dice, ya los he casado, ya son la esposa de un esposo, y dice, para presentaros a ustedes, iglesia, como una virgen pura a Cristo, como una esposa santa y sin mancha a Cristo. Dice el apóstol Pablo, la iglesia es la esposa de Cristo, Jesucristo es el esposo de la iglesia. Entonces este compromiso ya está hecho. La iglesia inevitablemente ya es la esposa de Jesús, Jesús ya es el esposo de la iglesia. Y por eso en el cielo se pueden llevar a cabo las bodas del Cordero. Ahora, una segunda etapa de esta forma en que se casa el pueblo hebreo consistía en que regresaba el esposo a buscar a la esposa. Y me imagino que usted está pensando ya en la parábola de las 10 vírgenes. La vamos a ver ahorita porque de eso se trata precisamente. Cuando el esposo va a regresar a la casa de la esposa para llevársela a su casa. Hasta este momento, y puede pasar un año o más, el esposo y la esposa, cada quien sigue viviendo en casas separadas. Pero ya están comprometidos, ya se tienen que ver y tratar como esposos, como si estuvieran viviendo juntos. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice la parábola precisamente de las 10 vírgenes, allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Es un pasaje muy conocido.
pero quiero que lo entiendan, que esta es la segunda etapa de lo que se considera la boda entre el pueblo hebreo. Y aquí nuestro Señor Jesús la está ejemplificando. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? A recibir al esposo. Y si se acostumbraba que cuando el esposo venía a la casa de la esposa a recogerla, había 10 doncellas, eso refiere a vírgenes, mujeres que no estaban casadas, para acompañar a la esposa a todo el camino hasta llegar a la casa del esposo. Ese es el proceso. 5 de estas vírgenes o doncellas eran prudentes y 5 insensatas. Y para efectos de la aplicación bíblica, entiéndalo así: 5 eran creyentes y 5 no eran creyentes. Versículo 3: las no creyentes, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, en la Biblia el término aceite se identifica con el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice, estas 5 imprudentes o insensatas no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Mas las prudentes, las creyentes, tomaron aceite, el Espíritu Santo estaba en sus vasijas, estaba con y en ellas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, Jesús, en venir, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y aquí viene la sentencia: el no estar preparado o preparada para recibir al esposo. Dice versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que tenían el Espíritu Santo en su corazón, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque no tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Y por eso cerró la puerta. Y viene la advertencia a los creyentes: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo el esposo, nuestro Señor Jesús, va a venir por su iglesia. Y por eso tenemos que estar velando y orando y estar preparados para recibir a nuestro esposo. Esa es la segunda etapa. Y obviamente esta etapa no se va a cumplir sino hasta el momento del arrebatamiento. Es cuando Jesús, el esposo, viene por su esposa. 1 Tesalonicenses, que es un capítulo 4, es un pasaje que ya he citado en los otros mensajes de Apocalipsis, porque todo está relacionado con ello. Así es que no deje de estudiar esto conmigo, por favor, no se distraiga. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Este es el momento en que se cumplirá la segunda etapa de la boda del Cordero, ¿sí? Cuando el esposo viene a recoger a su esposa. Dice: porque el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los creyentes que estemos vivos, es lo que dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado en ese momento del arrebatamiento, seremos tomados juntamente con ellos, con los que resucitaron primero, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Este es el momento en que el esposo, Jesús, viene, con la parábola de las 10 vírgenes, viene por su esposa para llevársela con él. Y los creyentes que no están preparados, los creyentes que realmente no son creyentes, y ahorita voy a ahondar en ese tema, aunque estén en el templo, aunque digan que pertenecen a cierta congregación, aunque sean predicadores, aunque sean maestros, aunque se sepan la Biblia de memoria, si no han aceptado a Cristo como su Salvador, serán como estas vírgenes insensatas que se quedaron afuera. Y el Señor cerrará la puerta.
Solo aquellos que son creyentes de todo corazón del Señor Jesucristo y que lo han confesado como Señor y Salvador, son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Y luego viene una tercera etapa, y con esto se consuma el matrimonio. Esta tercera etapa es precisamente la conocida, vamos otra vez a Apocalipsis 19, por favor, es la conocida como la cena de las bodas del Cordero. Es la tercera y última etapa. Perdóneme, antes de ir ahí, si está todavía en Mateo, vaya por favor al capítulo 22. Perdóneme. Aquí describe nuestro Señor en otra parábola precisamente aquellos que son invitados a la cena del Cordero. Y ahorita le voy a explicar, basado en la palabra de Dios, quiénes son esos invitados a la cena del Cordero. Una parte es la iglesia, que es la esposa de Cristo, y otra parte son los que son invitados a la boda. ¿Me está siguiendo? Son dos cosas diferentes. La iglesia, para este momento de la tercera etapa, ya está en el cielo con Cristo. Ya Jesús vino por su iglesia y se llevó a su esposa. Pero va a haber invitados a la boda del Cordero, a la cena de la boda del Cordero. Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesús en el capítulo 22 de Mateo. Déjenme leer también los versículos 45 y 46 del versículo 21, del capítulo 21 de Mateo. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces aquí vemos la escena donde los fariseos están tratando de hacerle daño a Jesús, están tratando de matar a Jesús, y es en ese escenario en donde Jesús les narra esta parábola a los judíos, al pueblo de Dios. Les dice, capítulo 22, versículo 21, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, precisamente a estos no creyentes, y les dice: el reino de los cielos es semejante a un rey, Dios Padre, que hizo fiesta de bodas a su Hijo, Jesús, y envió a sus siervos, los profetas, a llamar a los convidados a las bodas, al pueblo de Israel, mas estos no quisieron venir. Volvió Dios Padre, el Padre del Hijo que estaba invitando a las bodas, a enviar otros siervos, otros profetas, diciendo: decid a los convidados, el pueblo de Israel: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, aceptad a mi Hijo. Son las bodas de mi Hijo, acepta a mi Hijo como tu Salvador. Versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Es decir, viven del mundo, de su trabajo, de sus hobbies, de lo que ellos quieren hacer con su vida. Versículo 6: y otros de estos no creyentes, tomando a los siervos profetas, los afrentaron y los mataron. ¿Cierto o no es cierto? Todo el Antiguo Testamento nos habla de esto. Versículo 7: al oírlo el rey Dios Padre se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso va a suceder. Versículo 8: entonces dijo a sus siervos, y aquí entramos ya también nosotros: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. A los suyos vino, a los suyos lo rechazaron. Versículo 9: y nos dice a nosotros: id a ser discípulos, id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11: y entró el rey Dios Padre para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tenía cómo justificar estar ahí. Y leí versículo 13: entonces Dios Padre dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y lo que está diciendo nuestro Señor otra vez es que va a haber templos llenos de personas que se creen o piensan que son creyentes y no lo son.
y que van a querer pertenecer al cuerpo de Cristo, que van a querer estar en la boda del Cordero, y no van a poder porque no son verdaderos creyentes. Y en el momento del arrebato, cuando Jesús, el esposo, venga por la esposa, va a haber templos llenos de personas que se van a quedar ahí porque no son verdaderos creyentes. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en esta parábola. Y no solo se la dice a los judíos, nos la dice a todos. Y el mandato no es nada más para los judíos o los profetas del Antiguo Testamento, es para nosotros. Dice, id y llenad las bodas del Cordero, invitad a las personas a que pertenezcan al cuerpo de Cristo para que sean parte de la esposa del Cordero. Esa es nuestra labor. Ahora, si usted sigue leyendo Apocalipsis 19, se va a dar cuenta que este evento de las bodas del Cordero sucede casi al final, o sea, está en el periodo de la gran tribulación y casi al final de la segunda venida de Cristo, porque en el capítulo 19, después de lo que leímos, viene la conocida llamada, batalla de Armagedón, en donde el Señor Jesús acaba con toda la humanidad pecadora. Entonces, no tenemos la certeza de en qué momento sucede la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿quiénes serían entonces, si ya entendimos el mapa de lo que está sucediendo en el cielo y en la tierra, quiénes serían estos invitados a la cena del Cordero? Otra vez, la iglesia, los creyentes, ya estamos con el Señor. Ya vino con nosotros, ya arrebató a su iglesia, la esposa está con el esposo y ahora dice, vamos a invitar que vengan a la cena de la boda, de las bodas del Cordero. Bueno, aquí estarían todos los creyentes en Cristo, los que murieron en Cristo antes de la fundación de la iglesia, desde el Antiguo Testamento hasta antes de la fundación de la iglesia de Cristo, porque antes no había iglesia, lo estudiamos esta mañana. Y también estarán invitados, llamados a la cena de la boda del Cordero, los que mueren en Cristo durante la gran tribulación, que ya no hay iglesia. Todos ellos son los que conforman los invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Estamos bien aquí, hermanos? Muy bien. Ahora, insisto, es inimaginable para nosotros. ¿Qué será la boda de Jesús? ¿Cómo podríamos nosotros visualizar esta boda? Obviamente es un evento lleno de gloria para Jesús, porque tiene a su esposa con él en el cielo, y está en el cielo con Dios Padre, y estamos todos ahí. Es inimaginable cómo será la boda del Cordero. Obviamente no será como las que tenemos nosotros, ¿no? Y luego dice que la iglesia estará vestida de lino fino, dice el capítulo 19, la bienaventuranza, perdón, Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículo 8, dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, explica, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa esto? Significa entonces que ya pasó el tribunal de Cristo. Es decir, durante el tribunal de Cristo es donde vamos a ser premiados o no premiados, galardonados o no galardonados en el tribunal de Cristo. Entonces, ese tribunal de Cristo también tiene que pasar antes de las bodas del Cordero, porque dice que la iglesia se vestirá de lino fino, que son las obras que siguieron a los creyentes. ¿Recuerda usted la predicación anterior? Decíamos en la bienaventuranza, el capítulo 14 y versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, y explicábamos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Y aquí en Apocalipsis vemos que la iglesia se vestirá precisamente de esas obras que siguen con los creyentes. Y si usted no estuvo en esta predicación, déjeme citar nuevamente 1 Corintios 3.
versículos 11 al 15, hablando de este tema precisamente del hilo fino, las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son estas acciones justas? Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, algún creyente edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, y en el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, no tendrán nada que llevar con él, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si nuestras pobres obras eran madera, heno y hojarasca, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Cristo nos probará con el fuego divino y esas obras se quemarán. Y entonces nosotros no participaremos, nuestras obras no serán usadas para vestir a la iglesia de Cristo. Pero si los creyentes que están ante el tribunal de Cristo, usados por el Espíritu Santo, lograron obras que representan oro, plata y piedras preciosas y que son probadas por el fuego de Cristo y sobreviven, esas son las obras que siguen con los creyentes y que se consideran las acciones justas de los santos, con las que Dios Padre vestirá a la esposa de Jesús, que es la iglesia. Pregunto, ¿cree usted, analizando, examinando su vida, que algunas de sus obras servirán para vestir a la esposa de Cristo? ¿O ninguna de sus obras podrá usar nuestro Señor para vestir a su esposa? Ahora, si usted es creyente, entonces es verdadero creyente, entonces es miembro del cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo y por lo tanto está comprometido con Cristo. Y yo quisiera que me ayudara a entender lo siguiente. Jesús, como el esposo, ya cumplió su parte del compromiso. ¿Lo entiende así? Él ya cumplió su parte del compromiso. Él ya pagó por su esposa. Ya está hecho el compromiso de parte de Jesucristo, ya cumplió. Nos falta a nosotros cumplir. Ahora, ¿cómo es que ejemplifica usted, entendiendo el concepto de una boda en la tierra, para equiparar, para que nuestra mente nos ayude a entender a lo que se refiere esta enseñanza de Apocalipsis, de esta bienaventuranza? Primero, sabemos y entendemos, y esto es para que entiendan los no creyentes por qué no van a poder participar, por qué no pueden ser la esposa de Jesús. Nuestro Señor dejó claro a través del apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios capítulo 6, por qué habrá personas que se crean creyentes y no lo son, y por qué aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador tampoco podrán participar de la boda del Cordero. 2 Corintios 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿y qué comunión, qué hay en común entre la luz y las tinieblas? Absolutamente nada. ¿Qué concordia, qué tienen en común Cristo con Belial, que es Satanás? Nada. ¿Qué parte debe tener el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada.
porque vosotros, le habla a la iglesia, sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, entiéndalo de esta manera, no os unáis en yugo desigual. Si usted empieza una relación con una persona que no es creyente, usted está yendo en contra de la palabra de Dios. La Biblia no enseña ningún noviazgo, no hay una etapa para conocernos. La Biblia no tolera que las personas digan vámonos a vivir juntos a ver si nos llevamos bien y luego ya nos casamos. El compromiso bíblico dice en Génesis, desde Génesis dijo nuestro Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y pongo entre paréntesis nuevamente, hombre y mujer, Dios no ha creado más que hombres y mujeres, todo lo demás es una aberración, todo lo demás es una podredumbre de mente, de corazón y de cuerpo. Si una persona nació como varón y quiere cambiar su naturaleza, está siendo rebelde a Dios. Y si una mujer quiere cambiar su naturaleza, está siendo rebelde a Dios. Y siendo rebeldes a Dios están en pecado y se van a ir al infierno, a menos que, estudiamos esta mañana el procedimiento del perdón y la confesión, a menos que esa persona que está rebelándose en contra de la forma que Dios lo creó, reconozca su pecado, se arrepienta de ello, lo confiese ante Dios y suplique el perdón de Dios. Y entonces, y solo entonces, Dios lo recibirá en su reino. Y entonces, y solo entonces, podrá participar de las bodas del Cordero. Hombre y mujer, Dios no ha creado nada más. Y entonces, la enseñanza de la bienaventuranza es que de la forma en que las personas contraen matrimonio, es que cuando usted quiere ya formalizar su relación con la que quiere que sea su esposa, así lo hace. No hay un periodo de prueba para ver cómo nos llevamos. Cuando usted inicia esas relaciones porque usted se quiere casar con esa persona, si no, no la inicie, porque está yendo en contra de la palabra de Dios, y mucho menos inicie algo así con alguien que no es creyente. Primero tráigalo a los pies de Cristo, o tráigalo a los pies de Cristo, y entonces inicia su relación. Entonces formalice su relación, pero no formalice una relación si usted no piensa casarse con la otra persona, porque está yendo en contra de la enseñanza divina. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Él se comprometió con su iglesia y la iglesia se comprometió con Cristo. Ahora, ¿de qué forma estamos comprometidos con Cristo como el esposo? ¿Hasta dónde estamos comprometidos con Cristo como el esposo? ¿Recuerda usted sus votos matrimoniales? Yo sí, porque ese día lloré como nunca, de amor, ¿verdad? De alegría y de gozo. Y mi esposa y yo tomamos una porción del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, y dice, ¿cómo dice? Le dice Ruth a Noemí, no me quiero ir de ti, lo estoy parafraseando. Y dice, donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo, tu gente será mi gente, y tu Dios, mi Dios. Esos fueron los votos que pusimos mi esposa y yo en nuestra invitación. Eso es lo que, y obviamente ya cuando está uno frente a frente y se acostumbra en las bodas tener lo que se llama el comportamiento de votos, ¿verdad? Y el hombre le dice a la mujer y la mujer le dice al hombre lo que siente. Pero luego hay una letanía que se ha multiplicado, y no es cierto que decimos prometo serte, algo así, ¿verdad? Prometo serte fiel, como quien dice, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. Algo así decimos, ¿no es cierto? Prometo serte fiel. Bueno, ahora
Imagine que eso usted como iglesia es lo que le está diciendo a Cristo. Aunque no sean palabras bíblicas, sí es el mismo contexto, es decir, la declaración de una esposa a un esposo. Y nuestro esposo es siempre fiel. Él es siempre fiel. Y espera que su esposa sea siempre fiel en todos aspectos. Cuando nos vaya bien y cuando no nos vaya muy bien. Cuando haya escasez y cuando haya abundancia. Cuando haya salud y cuando haya enfermedad. En todo momento la esposa de Cristo debe serle fiel en cualquier circunstancia. Por eso debemos vivir con esa conciencia. Soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo, por lo tanto soy parte de la esposa de Cristo. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué tengo que hacer? La esposa, normalmente en un matrimonio normal, siempre trata de agradar al esposo. El esposo, en un matrimonio normal, siempre trata de agradar a la esposa. ¿Qué podemos hacer como creyentes para agradar a nuestro esposo? Lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesús en Mateo: id y haced discípulos, trae más convidados a la cena del Cordero. Jesucristo quiere, Dios Padre quiere, que en la boda de su Hijo no se puedan contar las multitudes de millones de creyentes que aceptaron y confesaron a Jesucristo como Dios, Rey y Salvador. Y es trabajo de la esposa el llenar de invitados la cena del Cordero. Y serle fiel, serle siempre fiel, siempre obediente, sumiso, seguirle a donde quiera que él vaya, servirle con esmero y agradarle en todo, administrando sabiamente sus bienes, porque no son nuestros, administrando sabiamente sus bienes, como lo hace en la boda, que el marido le entrega las arras y la mujer se las regresa y ambos dicen: te prometo que voy a ser cuidadoso, y el primer día que se van de viaje de bodas despilfarran todo. Aquí es lo mismo hacia nuestro Señor. Debemos serle fiel como buenos administradores de lo que Él pone, de los bienes que Él pone a nuestro resguardo. Y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, como dice la bienaventuranza, como leímos, déjenme citar un último pasaje, por favor, y con esto termino. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Aquí el apóstol Pablo hace precisamente una analogía entre la boda entre un hombre y una mujer y nuestro compromiso como esposa de Jesucristo. Dice Efesios 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo quiere Dios que amemos a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí cumplió Cristo su compromiso. ¿Para qué se entregó nuestro Señor Jesús? Para santificar a su esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos purifica. Versículo 27. ¿Para qué se entregó Cristo? A fin de presentársela a sí mismo, como esposa, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Escuche, Dios quiere que su esposa sea santa y sin mancha. Jesús quiere ver que su esposa es santa, apartada del mundo, no contaminada por el mundo, no con costumbres mundanas, sino santa, apartada del mundo y sin mancha, sin pecado, sin falsas doctrinas, sin falsas enseñanzas, y siempre buscando cómo agradar a su esposo. Toda nuestra vida debe estar dedicada a hacer cosas que sean agradables al esposo de la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza de la bienaventuranza que estudiamos esta mañana. No es nada más para
aquel tiempo de la boda, sino siempre debemos estar haciendo cosas para agradar a nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a pedir a nuestro amado pastor Patot que nos dirija en una oración para terminar con este sermón, y luego entonaremos otro canto más. Luego pido al hermano Luis que nos ayude a dirigirlo. Adelante, pastor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado de ser parte de tu iglesia, la esposa del Cordero. Ayúdanos, Padre amado, para que el que ahora se ha presentado nos demos con toda fidelidad, Señor, y que seamos obedientes a ti absolutamente. Gracias, Padre amado, por esta congregación de esta mañana. Bendícela a toda la que la constituye y prepáranos, Padre amado, para la actividad de la próxima semana, el próximo domingo. Gracias, Padre amado, por tu palabra y tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.